Esta es una historia escrita por muchas manos, soñada en grupo, creada por la fuerza que emana de lo colectivo, de la imparable determinación de quienes hacen cosas porque no creen que sean imposibles. Y además es un relato que se hace realidad en Carabanchel, ese enorme distrito madrileño al otro lado del río, con personalidad e historia propias. Escuchen estas historias que son del ciego pregón, de costumbres, enseñanzas y de la vida lección. Del encuentro de varios activistas culturales en iniciativas de la administración local, salió el impulso de crear un grupo que se llaman a sí mismos Forajidos de Leyenda. Más que fuera de la ley, se sienten lejos de un concepto de cultura y de gestión de la misma promovida desde arriba. Convencidos de la importancia de la iniciativa popular, llevan 4 años organizando juntos unos encuentros donde la poesía es la protagonista. Empieza con la relación de Arsenio de la Sala Milagros, EPI de la librería Trotajueves y yo, que nos conocimos en la Mesa de Cultura de los Foros Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid. Y dentro de esa gente que tenía inquietudes, los más nerviositos éramos los tres y de manera natural fuimos juntándonos hasta que pues formamos esta especie de comandita fantástica en la que la única norma es hacer cultura. Simplemente surgió, oye, ¿y si hacemos poesía en la calle? Porque la música en la calle es mucho más molesta, ¿no? ¿Qué hacemos en la calle? Poesía es fantástico. La poesía es el underground de la literatura y la literatura es el underground de la cultura y del arte, ¿no? Igual que el rock and roll. Entonces la poesía yo la comparo mucho con el rock and roll. Es como algo que en algún momento de la vida a casi toda la gente le interesa, pero que no le presta mucha atención. Es como, está ahí, ¿no? Apartado. Y nosotros creemos que es curioso porque, claro, cada uno nos dedicamos a una zona de la cultura concreta y, sin embargo, cuando hacemos cosas juntos, procuramos hacer poesía, ¿no? Que es como la máxima expresión del arte y a la que realmente no nos dedicamos profesionalmente ninguno, ¿no? ¿Me quieren decir por qué, en tamaño y en esencia, hay esa tal diferencia de un buque a un buque? El colectivo cuenta, entre otros, con el actor Ángel Jodra, que se presta siempre a estas convocatorias de poesía en las calles de Carabanchel. A Ángel no hace falta que le animen mucho. Su vocación teatral siempre está al servicio de causas como esta. Cuando muchas veces no se hace nada desde otros estamentos que tendrían que cuidar la cultura, pues nosotros tenemos que tomar las riendas, la gente del barrio, y hacer estos actos y algunos más, llevar la poesía al pueblo, a la gente. Todo esto es aportar riqueza a la cultura, ¿no? No, tampoco es cultura, un académico que escribe versos, sí, ¿no? Pero la gente tiene algo que decir, ¿entiendes? Por eso es lo que buscamos nosotros, que la gente se implique, que tenga algo que decir. Eso es lo que queremos. Los responsables de El Trotajueves forman parte del colectivo de forajidos. Esta librería surgió de un grupo de amigos interesados en los viajes que se reunían periódicamente en tertulias culturales. De ahí salió la idea de crear una asociación y una librería muy peculiar en pleno Carabanchel. No quería hacer una librería de viajes con guías, sino una librería de viajes de literatura de viajes. Entonces, pues se expandió hacia la segunda mano y nos hemos quedado en una asociación, librería, que se nutre de la segunda mano y de libros de viajes también. Carabanchel es un barrio muy complicado, porque es un barrio muy grande y luego pues ha evolucionado mucho de lo que era Carabanchel a lo que es ahora Carabanchel. En los años 70, 80 hubo aquí una actividad asociativa gigantesca con un movimiento brutal que se paró más tarde, en los 90 por ahí, se institucionalizó todo, entonces un poco desapareció esa que ahora está volviendo a surgir, que eso es lo maravilloso. Ahora empieza a haber gente ya de todos los colores, ya te digo, que también vienen a leer, pero también vienen a curiosear, o sea, a ver qué es. Empieza a entrar gente joven, sobre todo gente nueva, gente de segunda generación. Otra cosa nueva que está entrando en el barrio es toda la gente que viene del centro con ya un
pues eso, universitarios, gente con ya otro nivel que necesitan venir a un sitio barato y se encuentran con que también tienen aquí una librería igual que puede haber en el centro, en Lavapiés, en Latina o en el barrio Salamanca. Milagros García Fenol fue una líder vecinal que bien se merece que una sala cultural lleve su nombre. Al menos eso pensó Arsenio Mayo, el alma de esta sala Milagros, donde se dan cita radio, cine, libros, periodismo alternativo. Esto estaba ladrillo visto, o sea, no había dinero, no había nada, teníamos una cesión de este local y entonces decimos, bueno, pues vamos a construir algo, ¿no? Entonces, realmente no es que hubiera un objetivo final determinado, ¿no? Sino vamos a empezar a caminar, que eso es como empiezan muchas cosas, ¿no? Y en principio empezábamos con nuestra emisora de barrio, que compramos una grabadora y a partir de ahí, poco a poco, fuimos consiguiendo más dinero hasta que, bueno, realmente hemos llegado a tener cierta repercusión dentro de las radios alternativas. Para hacer cultura, para hacer cosas, en ocasiones yo me siento como un forajido realmente, ¿no? O sea, que no lo ponen fácil. A la cultura de base, más difícil todavía que la cultura comercial. La cultura comercial, pues bueno, tiene su brecha, que sí tiene apoyo de las instituciones, pero la cultura de base, la cultura de barrio, esa cultura que no necesita de presupuesto, sino de voluntad política por las administraciones de hacer cosas, pues ese era el objetivo, yo creo, ¿no? El hacer cosas. Vamos a construir barrio, porque también pensamos que a este lado del río también somos Madrid, a este lado del río también necesitamos atención, y necesitamos que se inviertan los dineros que nos deben. Y eso sí que hay esa tristeza y ese abandono que sí se refleja en la gente de Carabanchel. Pero luego hay una alegría por vivir, por hacer cosas. Otro de los integrantes del colectivo de forajidos es Indio Zamit, el gerente de la mítica sala Gruta 77, un lugar de culto para los aficionados al rock and roll. En Gruta 77 han tocado en las 2 últimas décadas todos los grupos importantes e imprescindibles que han pasado por nuestro país. No, ha sido como todo muy adrenalítico, muy enérgico, muy rápido, el tiempo ha pasado volando, 20 años que han pasado volando y muy satisfactorio porque creo que hemos sido una especie de antorcha del rock and roll, ¿no? En estos años, para una ciudad en la que el rock and roll no es precisamente lo que tiene más seguidores. Hay muy poca juventud que le entra al rock and roll, también entre otras cosas porque aquellos años en los que no podían acceder los menores a los conciertos han hecho mucha pupa, ¿no? Han dejado ahí un vacío que va a costar años recuperar. Entonces, digamos que en Madrid, por ejemplo, hay buenísimas bandas de rock and roll, pero es muy difícil conseguir que se profesionalicen. Tienen que depender de segundos trabajos. Y eso hace que la música camine mucho más despacio. Las asociaciones de vecinos colaboran con nosotros, nosotros con ellos, y somos un poco pues, un baluarte de la cultura de Carabanchel. O procuramos serlo, al menos. No hay nadie que se dedique profesionalmente al rock que no sea vocacional. Absolutamente nadie, porque no hay dinero en el rock. Entonces, o te gusta mucho o no haces el panoli y te dejas la vida ahí rascando las paredes para conseguir sacar algo adelante. Entonces, es evidente que los chalados sostenemos ese entramado cultural, pero pasa lo mismo en la literatura, pasa lo mismo en el teatro. En el teatro también pasa, sino que se lo pregunten a la gente de la Sala Tarambana, otros de los que están implicados en este colectivo de los forajidos por la cultura en Carabanchel. Abrir una sala alejada del centro de la ciudad, donde se organizan tradicionalmente los eventos teatrales, tuvo su dosis de valentía. La misma que ha sido necesaria para mantener durante casi 20 años este proyecto cultural. Yo creo que Tarambana Carabanchel ha aportado un espacio teatral que no existía. De hecho, las actividades, digamos, públicas a nivel teatrales en el barrio, en el distrito, pues en aquella época eran bastante pocas. Ahora no digo que sean muchas más, pero desde luego en aquella época eran pocas. Todos sabéis que Carabanchel ha sido siempre un barrio de artistas. De hecho, bueno, pues han nacido muchísimos artistas aquí, han crecido y han creado en este distrito, en este barrio.
pero la época en que nosotros pusimos la sala estaba la cosa un poquito, pues bueno, pues habían cerrado muchos sitios, entonces estaba bastante parca. Hay dos cosas que creo que Tarambana ha aportado a nivel general, ¿no? La primera es que bueno, siempre nos hemos caracterizado con el tema social en general, ¿no? El tema social, pues ahora mucho más con el tema inclusivo, pero en general el tema social, todas nuestras obras a nivel de producción siempre tienen una finalidad social. Y la segunda parte que yo creo que Tarambana es primordial es el tema de los jóvenes, de los niños. Tarambana siempre hemos cuidado el teatro infantil desde que empezó. De hecho, nosotros como compañía empezamos con una obra infantil en el año 99 y siempre ha sido algo que para nosotros ha estado dentro. Y creo que durante los años se ha ido afianzando y creo que es un valor que tenemos a nivel nacional, ¿no? Que la gente nos conoce en ese sentido, ¿no? La grabación de este reportaje coincidió con la puesta en escena de una obra localizada en Carabanchel y sus gentes. Una reflexión teatral planteada desde el punto de vista de varias mujeres y que es también un ejercicio de memoria individual y colectiva. Soy la superheroína de Carabanchel, de barrio, y bueno, lucho contra las injusticias. Sobre todo también habla de 3 generaciones y habla de la historia de Carabanchel. Es una obra que habla del amor incondicional. Es una comedia, que estamos todo el rato con comedia, pero al final toca un poquito la fibra. Otra de las apuestas importantes y muy significativas de la Sala Tarambana ha sido la creación de una escuela de teatro. Un teatro en el que todos pueden participar y del que todos se pueden beneficiar. Desde el principio, desde que se pensó Tarambana, queríamos hacer un montón de cosas, ¿no? Crear un batiburrillo escénico y artístico tremendo y bueno, pues todos estábamos ahí como locos y comenzamos también pues, con una escuela, pero sin ningún tipo de criterio, ni objetivos, ni preparación. Y hace aproximadamente, yo creo que en 3 años, en el 2018, pues tuvimos la oportunidad de volver a retomar el tema ya con, bueno, pues con la dirección en aquel momento de Manu Medina, que tenía un proyecto muy importante de teatro inclusivo, ¿no? De teatro con personas con y sin discapacidad, bastante importante, cosa que a nosotros siempre nos ha gustado. Llevamos muchísimos años trabajando con compañías inclusivas, tenemos un festival, se llama Visibles, que es dentro de compañías inclusivas, con lo cual nos encantó el tema. Y ahí empezó, digamos, el proyecto de CIAM, que es el Centro Inclusivo de Artes Múltiples, que es como hemos llamado a nuestra escuela, y ahí es donde ha empezado un poco a fraguarse la escuela. Siguiendo a quienes protagonizan esa aventura cultural de los forajidos de Carabanchel, llegamos hasta el barrio de Opañel. Aquí, la lucha de los vecinos consiguió que un solar se convirtiera en un espacio ganado para la convivencia y la cultura. Algunos vecinos hicimos una consulta al barrio que qué se quería en este espacio y el resultado fue una biblioteca. Y creamos un punto de intercambio de libros vecinal, una pequeña biblioteca popular y un jardín comunitario, que es el Jardín de Libros Nómadas. El hecho de seguir en la calle, participando en la vida de las ciudades, pues da sus frutos. Es un proceso de 7 años de implicación vecinal y de relación con las instituciones y también de implicar al barrio en que haga los espacios propios. Además que en los barrios hay una riqueza cultural muy grande, muchas veces muy poco visible, y el hecho de crear sinergias entre unos agentes y otros y hacer participar a los vecinos, pues da una riqueza personal en la vida del día a día importante.